Muy buenos días, el día de hoy vamos a revisar el acápite de metodología y materiales. Este es uno de los capítulos de nuestro protocolo de investigación, pero vamos a hacer el enfoque de lo que es una investigación mixta. La metodología y los materiales nos permiten ubicarnos en el tipo de estudio en el cual se desarrollará la investigación, así como los procedimientos, la organización de los datos y cómo se realizará el análisis y la interpretación de los mismos. Vamos a iniciar utilizando la normativa de formas de culminación de estudios y la guía para la elaboración de materia de protocolo de investigación para poder construirla. Hay que ver de que en las guías aparece separado y por lo tanto es una tarea tanto del estudiante como del tutor diseñar un modelo que se ajuste a los objetivos previstos. Iniciamos con el acápite 1.1, lo que es la ubicación del estudio. En este acápite no solamente ubicamos al estudio geográficamente, en este caso es para la Universidad de Huracán, recinto Bluefield, mencionamos la región, sino que también mencionamos que este trabajo permitirá contar con un punto de referencia y de evaluación de la dirección que este grupo meta tome en cuanto a sus capacidades humanas, sociales, etcétera, etcétera. Hemos desarrollado un párrafo que responde a la ubicación del estudio con los indicadores geográficos de sujeto y también temporal. Tipo de estudio. Bueno, el presente estudio emplea una metodología, puede ser cuantitativa o cualitativa, o mixta en el sentido completo de la palabra. Y vamos a mencionar que en qué año se llevará a cabo como un delimitador temporal y el periodo en que nosotros pretendemos concluir operativamente nuestro proyecto. También mencionamos que contemplará 4 momentos o fases para el desarrollo de este estudio. El 1.3, el nivel de investigación, pues mencionamos primeramente que va a ser descriptivo. Descriptivo porque se relaciona con el alcance de los objetivos planteados, por su naturaleza y el nivel de conocimiento que se desea alcanzar. Mencionamos este nivel de investigación porque es importante que ustedes puedan darle el enfoque deseado. Muchas veces hacer un estudio cuantitativo o cualitativo depende también de la profundidad del estudio, debido a que los estudios mixtos también constituyen un nivel de investigación. Un elemento muy importante de la investigación mixta es universo, población, el marco muestral y la muestra. En la investigación cualitativa, metodología y materiales, solamente se menciona universo, población y muestra. Pues bien, iniciamos con el universo. El universo son 2.437 estudiantes en toda la Universidad de Huracán. La población disminuye, tenemos 298 estudiantes, porque ahora lo hacemos por carrera y lo hacemos solamente en el recinto de Bluefields. Y la muestra, hay un procedimiento para hacer la muestra. Siempre que utilizamos una muestra o un muestreo, es importante que lo describamos en este acápite. En este caso, la muestra pretende un muestreo aleatorio simple de la población. Y se utiliza, según lo que se menciona en este párrafo, el programa STAT versión 2. Y en ese programa se considera un grado de confiabilidad del 95% y un margen de error del 5%. Es recomendable de que puedas investigar sobre muestreos donde el margen de confiabilidad y el margen de error disminuyan o aumenten. Posiblemente con un margen de confiabilidad aumentado al 99% y un margen de error aumentado al 10%, la muestra para aplicación de la encuesta disminuye drásticamente. Pero sí, es importante presentar la fórmula y el procedimiento de cálculo. Decimos de que nuestro parámetro asociado al nivel de confianza es del 95%
y nuestra prevalencia estimada es del 50% y que nuestra precisión requerida es del 10%. El siguiente acápite es la unidad de análisis y la unidad de observación. Nuestra unidad de análisis son los estudiantes y nuestras unidades de observación son las capacidades humanas, sociales, emocionales y cognitivas que nuestras unidades de análisis presentan. Vamos a hacer un ejemplo de una operacionalización de variables cuantitativa. Para esta matriz de operacionalización es importante apoyarnos de una tabla. Vamos a dejar 6 espacios de columna en las cuales vamos a ubicar en la primera línea del encabezado objetivos, conceptos, variable, indicador, fuentes, técnicas, métodos e instrumentos. Vamos a iniciar con un objetivo intrínseco como son la caracterización sociodemográfica. El concepto es que son las características que presentan los estudiantes o nuestras unidades de análisis. Y las variables que vamos a considerar son 4. Edad, religión, estado civil y trabajo. Puedes utilizar las variables sociales o demográficas que consideres pertinentes para tu estudio. Los indicadores. Para la edad hemos desarrollado un rango, como podemos apreciar acá, un rango en los cuales podemos seleccionar y agrupar el indicador. En religión hemos elegido distintas categorías o indicadores como católico, adventista, morado, anglicano y otros. Estado civil y trabajo también tienen opciones cerradas. Hay que destacar que los instrumentos que se construyen a partir de la operacionalización de variables tienen que ser preguntas cerradas. El segundo objetivo, que solo lo vamos a mencionar como ejemplo, son las capacidades humanas de los estudiantes. La definición o el concepto son combinación de capacidad, disposición y de motivación. Las variables para esta capacidad tienen que ver con talentos, multidimensionalidad del cuerpo, oportunidades, toma de decisiones, responsabilidad, ver emocional y cognitivamente, entre otros. ¿Y cuál va a ser nuestro indicador? Bien, aquí vamos a utilizar la escala Likert, donde tenemos ítem como totalmente de acuerdo, indeciso, en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. Las fuentes van a ser los mismos estudiantes. El método va a ser la encuesta, por excelencia cualitativa. La técnica va a ser presencial y autoaplicada. Hemos decidido aplicar esta técnica debido a la necesidad de mantener el distanciamiento social con respecto al desarrollo de investigaciones, garantizando la protección tanto del investigador como de nuestra unidad de análisis. Y el instrumento va a ser una guía de encuesta. Veamos el mismo ejemplo ahora para la matriz de descriptores cualitativos. Nuestro modelo de metodología y materiales mixtos deben contener tanto matriz de operacionalización de variables como matriz de descriptores. Nuestra matriz de descriptores vamos a utilizar una matriz que tenga al menos 5 columnas, en las cuales su encabezado va a presentar objetivos, descriptores, preguntas orientadoras, métodos, técnicas e instrumentos y la fuente. Iniciamos con las características sociodemográficas, que son, entre otras, según otros descriptores, son características sociales, características demográficas. Entre las sociales tenemos el estado civil, la religión. Entre las demográficas puede estar el sexo, la edad. Y el método, técnica e instrumento va a ser, por excelencia cualitativa, la entrevista. La técnica va a ser una entrevista semiestructurada y el instrumento una guía de entrevista. La fuente serían los mismos estudiantes. Con respecto a nuestro primer objetivo, que son las capacidades humanas,
Nuestro descriptor es capacidad y los elementos que van a generar nuestras preguntas orientadoras son talentos, multidimensionalidad del cuerpo, toma de decisiones, oportunidades, ambientes normativos, iniciativa, etc. Métodos, técnicas e instrumentos serían iguales en esta matriz a los sociodemográficos y las fuentes serían las mismas. El punto 1.7, los criterios de selección. Los criterios de selección son un conjunto de características que deben de tener los y las participantes. Pero así como hay criterios de selección, presentamos también criterios de exclusión, que son características que inhiben a un estudiante que cumpla con los criterios de selección o no a participar en este estudio. El siguiente acápite es la fuente de obtención de datos. ¿Cómo vamos a recopilar la información para esta investigación? Vamos a tener información de fuentes secundarias, que son bibliografías, documentos, materiales bibliográficos, pero también podemos aprovechar las bases de datos virtuales. Asimismo, vamos a tener las fuentes primarias, que son los actores claves, las personas que van a compartir con nosotros, aportar, a complementar las distintas variables y descriptores que tenemos en nuestro proyecto de investigación. Seguimos con el acápite 1.9, técnicas e instrumentos. En técnicas tenemos que hacer una separación entre, primero, las cuantitativas, y vamos a decir que nuestra principal técnica es la disposición de la encuesta como recopilación de la información. Vamos a decir de que se elaborará una guía de encuesta con su respectiva matriz de operacionalización de variables y que se va a construir un instrumento con sensibilidad cultural. También entre las técnicas e instrumentos decimos de que vamos a graduar nuestro instrumento y las percepciones a través de la escala Likert. Y para la parte cualitativa es importante poder destacar primero qué es una entrevista, por qué se usa y cómo nosotros vamos a aplicar la guía de entrevistas. Seguidamente vamos a mencionar, por ejemplo, las ventajas que tiene la entrevista o cualquiera de las técnicas que podamos utilizar como triangulación, observación, grupos focales, grupos de enfoque, grupos Delphis. Hay una gran cantidad de instrumentos cualitativos que hemos apreciado en clase que podemos emplear para recopilar la información primaria. Vamos a hablar de la validez de los datos. A nivel cuantitativo vamos a decir de que pretende prácticamente, trata de que hay un error que es posible que nosotros vamos a procurar de que sea el mínimo y que el coeficiente de alfa de Cronbach es uno de los coeficientes más utilizados para medir la validez de los datos cuantitativos porque determina la confiabilidad y su interpretación nos garantiza una consistencia interna dentro del mismo instrumento. El acápite 1.11 menciona la recolección, el procesamiento y el análisis de datos cualitativos. Vale destacar que, primeramente, para la recolección de datos cuantitativos, vamos a hacer un instrumento autoaplicado en el cual van a estar los investigadores que evacúan dudas. La recolección de datos se hará de manera presencial, donde se va a garantizar no solamente la calidad del texto recolectado, sino el control de calidad que merecen. Se van a revisar que desde su aplicación hasta su resguardo y procesamiento, se garantice la calidad del dato. Para el procesamiento, es muy importante destacar de que consiste en organizar la información para que pueda darnos los elementos para poder hacer un análisis de la información. El procesamiento y el análisis contará con una codificación y una digitación con calidad
y esto también se va a hacer acompañado de una base de datos. Las bases de datos nos ayudan a procesar de una manera más rápida y controlada y con mejor calidad los datos recopilados. Mencionamos que vamos a utilizar el programa SPSS con su respectivo control de calidad. Y para analizar los datos, vamos a mencionar de que el análisis se va a desarrollar mediante un razonamiento cuantitativo que permita la interpretación, la representación y comunicación de la información. Esta que es obtenida de las fuentes primarias, ¿verdad? Y que podemos hacerla a través de tablas, cuadros, gráficos y distintos tipos de análisis que podamos hacer. Voy a compartirles un documento sobre la utilización del razonamiento cuantitativo en la interpretación de datos cuantitativos. Lo mismo tenemos que hacer con la recolección, procesamiento y análisis de datos cualitativos. Primeramente, la recolección la realizaremos mediante entrevistas individuales. Se van a identificar informantes claves. Y vamos a destacar la ventaja de las entrevistas para poder aplicarle y desarrollarlo. Para el procesamiento, bueno, las entrevistas muchas veces son grabadas. Las grabaciones se transcriben literalmente, son revisadas para asegurar la exactitud y la transcripción se hace mediante un procesador de textos. El análisis, bueno, el análisis de la información cualitativa tiene distintos pasos, depende del instrumento que vayas a utilizar, pero de manera general se da códigos a las entrevistas y las transcripciones, se anotan reflexiones y comentarios, se buscan identificar frases similares, relaciones entre descriptores, patrones, temas, se identifican diferencias entre subgrupos, secuencias comunes, se aíslan esos patrones y procesos. En fin, es un proceso muy interesante que reduce esos datos y nos permite contar con un andamiaje para poder hacer no solamente una redacción de los resultados, sino también la discusión con nuestro marco teórico. Los aspectos éticos. Para los aspectos éticos utilizamos aspectos que están definidos en la declaración de Helsinki, pero también es muy factible utilizar los aspectos éticos del Código de Nuremberg, porque se pueden combinar aspectos como que al momento de aplicar el instrumento hay que mencionar el propósito del estudio, qué significa la participación voluntaria, cómo mantendremos la confidencialidad, los derechos de rehusar a participar, de rehusar contestar preguntas específicas, el derecho de interrumpir o de solicitar aclaraciones, el derecho a que se validen con el informante clave los resultados, de aplicar una prueba piloto. En algunos casos se amerita y está en nuestras condiciones garantizar la aplicación de nuestro instrumento en los lenguajes de nuestra región. La delimitación y limitaciones. La delimitación muchas veces es que las capacidades adquiridas en los procesos educativos, ¿verdad? Son bastante difíciles de interpretar y de generalizar. Tenemos que dentro de los delimitadores planteados en el estudio, tienen que garantizarse las características del objeto de conocimiento. Las limitaciones del estudio, bueno, hay varias, entre ellas los recursos disponibles para desarrollar una investigación. Quizás quisimos aplicarla con un mejor nivel de confianza y disminuir el margen de error. Otra puede ser la posible vigencia de los resultados, la aceptación de propuestas de intervención por las autoridades académicas, entre otros, ¿no? Que pueden ser limitaciones prácticas del estudio. Muy bien, hemos construido una propuesta de metodología y materiales para nuestro capítulo de nuestro protocolo y este modelo tiene un enfoque mixto. Espero que este sea de utilidad.